hoy quiero hablar acerca, hemos empezado, mucha gente dice, ¿cómo puedo hacer para conocer un poco más a Dios? Bueno, Dios se revela a través de su palabra, Dios se revela a través de las Escrituras. Y lo que hemos hecho es que hemos empezado una serie a través del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto evangelio en la Biblia. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y uno de los libros que usted necesita conocer, que es en realidad un libro extraordinario, es el libro de Juan. Porque es el libro que Dios ha preparado para la iglesia. Es el libro que Dios ha preparado para los discípulos, para que cada persona pueda conocerle. Ahora, eso significa que los demás libros no, los demás libros también, todo es para la iglesia, pero este libro es con el que hemos empezado y quiero animarte a que vayas siguiendo la secuencia que estamos llevando semana a semana. El testimonio de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Es algo que vamos a ir viendo. Bueno, usted tiene que saber que vivimos en un mundo separado de Dios. ¿Qué significa separado? ¿Cuántos han escuchado la palabra muerte? Todos, ¿verdad? La palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere, su alma se separa de su cuerpo. Cuando una persona muere, ¿volvemos a verla en esta tierra? Nunca más, ¿es verdad? Cuando Dios le dijo a Adán que no coma del fruto del árbol, del cual le dijo y le advirtió que si comía de ese fruto él iba a morir, lo que Dios estaba diciendo es que el hombre iba a ser separado. Así como cuando una persona muere en lo natural, es separada de nosotros, eso fue lo que Dios le dijo, y esa es la causa por la cual, después de que el hombre pecó, cada persona que nace en este mundo nace separado de Dios. Sí, vivimos en un cuerpo físico, pero es cuestión de tiempo para ver los embates y toda la tragedia que rodea este mundo y que termina con la muerte. Para que usted tenga solamente una idea, para que entienda lo que quiero decirle, imagínese, si yo tuviera imagínese que tengo una pecera aquí, ¿ya? ¿Se la está imaginando? Hay un pececito ahí, no sé si es Nemo, no sé quién es, pero hay un pececito que está nadando ahí en la pecera. ¿Qué pasaría si yo agarro a este pez y lo saco del agua y lo pongo a un costado? ¿Qué va a pasar con ese pez? Va a morir, ¿verdad? Pero antes de morir, ¿qué va a ocurrir? Agonía, va a sufrir. Y si usted se da cuenta, ese pez, imagínese, quiero que se imagine, ese pez, una vez que está fuera del agua, va a comenzar a experimentar ese ahogamiento. Y solamente es cuestión de tiempo para que ese pez muera, pero antes de morir va a sufrir. ¿Por qué? Porque fue sacado de su hábitat. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que él sea parte de Dios y de su reino. Por eso es que Dios le dijo que no coma del fruto. El día que de ese fruto él iba a comer, él iba a morir. Pero nosotros nacemos separados de Dios, pero es cuestión de tiempo. Al igual que ese pez, vamos a morir, ¿o no es así? Y todos sabemos que es así. Entonces, vivimos en un mundo que está separado de Dios y que no lo sabe, pero está atrapado por las cadenas de pecado que lo arrastra a una condenación eterna. ¿Qué es el pecado? El pecado es nuestra naturaleza. Usted dirá, el pecado, algunas personas piensan que cometen pecado, que cuando cometen pecado y pecan, se convierten en pecadores. Pero yo le voy a mostrar que a través de las escrituras bíblicas, la Biblia lo que nos dice es que cuando una persona peca solamente evidencia su naturaleza. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, yo tengo un árbol de manzana que todavía no da ningún fruto de manzana. El que no me dé un fruto de manzana, ¿cambia su naturaleza? Sigue siendo manzano, ¿verdad? El árbol. Cuando comienza a brotar las manzanas, solamente me está evidenciando el tipo de árbol que es. ¿Es así o no es así? Cuando la persona comienza a experimentar lo que es el pecado, más aún cuando es atrapado por él,
lo que pasa con esa persona es que solamente evidencia una naturaleza con la que ha venido, y una naturaleza que lo arrastra a la condenación eterna. Sin embargo, a través del Evangelio encontramos un mensaje de esperanza que nos recuerda que Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Y esa es la razón por la cual usted está hoy día aquí. Solo Dios le revela al hombre a través de su palabra, es decir, la Biblia, su condición. ¿Cuál es la condición en la que está? Y el camino de salvación que el hombre debe de seguir. Y esta es la historia que todo el mundo debe de conocer. Todo el mundo debe conocer esta verdad. La Biblia es nuestra historia. Cuando yo voy a las Escrituras, esto es mi historia. El mundo, cuando yo fui a la escuela, me enseñaron, a ti también te enseñaron el origen del mundo. Te dijeron que somos, probablemente provenimos de la partícula del Big Bang, o la partícula de Dios, o la gran explosión. Y nos han vendido una serie de teorías. Pero nadie estuvo ahí para comprobar eso. ¿Qué es lo máximo que vive una persona en nuestro tiempo? ¿100 años? Se ha demostrado que el carbono 14 es una mentira, que nos decía que nos daba datos de 100 a 200 años o hasta 18 siglos o miles de años hacia atrás, y se ha comprobado, han comprobado que tú puedes tener algo quemado o algo que está deteriorado, y el carbono 14 le da la misma antigüedad a este tipo de cosas que artefactos de otro tiempo. O sea, ¿de qué cosa estamos hablando? Lo que yo quiero que tú sepas es que Dios quiere que tú conozcas su historia. Y me encanta la palabra historia en inglés porque es history, ¿verdad? ¿Qué significa history? Su historia. Y Dios nos ha revelado su historia para que tú sepas de dónde provenimos, quién eres y hacia dónde vas. El plan de salvación está en las Escrituras. Una voz que clama en el desierto. Y vamos a empezar con este texto. Este es el testimonio, y estoy leyendo Juan 1, de 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Quién era Juan? Juan el Bautista, probablemente muchos lo conocen por la película. ¿Han visto la película de Jesús? ¿Y qué está haciendo? Él está bautizando personas, ¿verdad? Él está bautizando personas, y lo que él está haciendo es cumpliendo un mandato que Dios le está dando. Pero muchos piensan que Juan el Bautista fue enviado para bautizar personas, pero Juan el Bautista no fue enviado para bautizar personas. Eso fue parte del trabajo que él hizo. Él fue enviado para preparar el camino del que iba a venir, de la promesa que Dios dio desde hace, para nuestro tiempo, 6,000 años atrás, y para la época donde Juan el Bautista estaba bautizando 4,000 años antes. ¿Cuál fue esa promesa? De que un Salvador iba a venir a rescatar al hombre. ¿Rescatarlo de qué? De esta condición, de esta carne que se deteriora. Nuestra naturaleza se deteriora, ¿o no es así? Yo ya voy a pasar, estoy por bordear los 50 dentro de algunos años. El otro. Y hermanos, el cuerpo ya no es el mismo. El cuerpo no responde igual. Pero le exijo para que responda, amén. Y eso es bueno, hay que hacer ejercicio, hay que fortalecerse, hay que prepararse para vivir bien, saludable. ¿Quién quiere vivir saludable? Todos, ¿no es cierto? Hermano, pero ¿por qué quiero decirte esto? Porque esto es una tragedia, la muerte. La muerte es la evidencia de que el hombre está condenado, pero el hombre no se da cuenta. El hombre no es consciente de esa condición que está viviendo, de esa naturaleza que trae. Y nos ponemos tristes cuando alguien muere, pero ¿saben qué es más doloroso? Que en el día de la resurrección, si esa persona no está en Cristo, va a resucitar para condenación, porque la muerte ya fue derrotada. Jesús ya venció la muerte. Él vino acá para destruir la muerte y el imperio de la muerte. Pero ¿por qué aún
los muertos no resucitan? ¿O por qué aún la gente no está resucitando? Porque todavía Dios está esperando que cada persona que aún no conoce este evangelio pueda escucharlo y pueda responder al llamado de Dios que Él hace en su vida. Entonces este Juan fue enviado por Dios para preparar el camino de Jesús. Él iba a preparar el camino, pero él no sabía. ¿Usted sabía que Juan era primo de Jesús o no? En la película se ve. Era primo de Jesús, porque Elizabeth, la madre de Juan, y María, la madre natural de Cristo, porque Cristo fue inseminado por el Espíritu Santo, pero la madre natural de Cristo, la madre biológica de Cristo, o sea, Dios usó su cuerpo como un vientre para que Él venga a este mundo. Ellas eran parientas. Y ellos eran primos, se llevaban solamente 6 meses de diferencia. Pero Juan no sabía quién era, porque Dios tenía todo calculado y todo estaba preparado para que se dé en el tiempo que tenían que ocurrir las cosas, como hoy. Hoy es el tiempo en que cada persona que necesita escuchar el evangelio lo escuche. Y dice que los judíos, porque ellos sabían que iba a venir el Salvador, pero no sabían cuándo. Hasta el día de hoy los judíos están esperando al Salvador. Pero el Salvador ya vino, pero los judíos lo rechazaron. Y le preguntaron, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Le dice, o sea, ¿por qué estás bautizando? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Tú quién eres? Le están diciendo. Y él le dice, confesó y no negó, sino confesó. Y lo primero que les dijo es, yo no soy el Cristo. Quizás algunos no entienden qué significa el Cristo. Cristo es el ungido, el Hijo de Dios que iba a venir a rescatar al hombre. Ellos sabían, los judíos sabían claramente que iba a venir un Salvador a rescatar al hombre. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Ustedes se preguntarán, ¿quién es Elías? Había una profecía en las Escrituras que decía que antes que venga el Cristo iba a venir el espíritu de Elías. ¿Y quién fue Elías? Elías fue un profeta en el Antiguo Testamento que hizo muchas obras de bien, es decir, sanó enfermos, resucitó muertos, pero anunciaba también el Evangelio en su momento. Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, es decir, prepara a la gente para que pueda escuchar este evangelio. Prepara el camino del Señor, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas que eran religiosos y que se caracterizaban porque, entre comillas, conocían las Escrituras y guardaban cada detalle de las Escrituras y estaban atentos a ver qué cosa era lo que estaba pasando. Como hoy día mucha gente está atenta, hoy por el tema que tenemos que está ocurriendo en Medio Oriente con Israel, hay mucha gente que está atenta, sus ojos están puestos y algunos están anunciando y ponen en el Facebook y ponen en Instagram y ponen en diferentes plataformas, sí, que ya Cristo viene, que Cristo ya viene, que Cristo ya viene y que ya estamos en los últimos tiempos. Hace 2000 años estamos en los últimos tiempos. Y le preguntaron, está conmigo, ¿verdad? Y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, le están reclamando, o sea, ¿quién eres tú y por qué estás haciendo esto? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es
Diga conmigo, 1, 2, 3. Antes de mí, perdón por el volumen, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, Juan el Bautista está siguiendo la profecía y él es la respuesta de la profecía de Isaías 43. ¿Usted sabía que hay más de 300 profecías que hablaban y que anunciaban la venida del Mesías? En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que anuncian a Cristo y anuncian todo lo que Él iba a hacer. Por eso es que cuando Jesús estaba aquí en la tierra y Él decía, para que se cumpla lo dicho por el profeta, y hacía esto. Para que se cumpla lo dicho por el profeta, y hacía aquello. Esto nos recuerda, y es importante, que Dios envía mensajeros y profetas, ¿para qué? Para señalar. Diga conmigo, señalar. Repítalo. Otra vez, señalar. Otra vez, señalar. ¿Qué es una señal? Cuando yo veo una señal de salida, ¿qué me indica esa señal? La salida, por dónde tengo que ir, ¿verdad? Él vino para señalar, pero ¿a quién? A Cristo. Ese es el caso de Juan el Bautista. Pero eso nos recuerda que Dios, ¿qué es lo que hace? Envía mensajeros y profetas para señalar hacia la redención que viene, es decir, la salvación. Y esto es lo que decía la profecía, y lo leo, y lo cito y lo leo. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. No dice preparar camino a Jesús, al Hijo de Dios, sino dice preparar camino a Jehová, es decir, preparar camino a Dios mismo. Porque Jesús es Dios mismo, pero Dios Hijo. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Empezamos primero leyendo la Biblia, lo que acabamos de leer. Ahora, ¿qué beneficio cree usted que nos da la palabra de Dios? Conocer a Dios. La palabra de Dios nos permite conocer quién es Él. Juan el Bautista viene a ser como lo que hoy es el Evangelio. Se anuncia para preparar el camino y el corazón de cada persona. Juan, ¿qué era lo que hacía con la gente? El bautismo que Juan el Bautista desarrollaba era un bautismo de agua. No es el bautismo mismo, no es el mismo bautismo que nosotros celebramos, que es un bautismo que proclama cada persona que se bautiza. El bautismo es una figura y es un reconocimiento de que Jesús es su Señor. Es una proclamación de quién es Cristo en su vida. El bautismo de Él, ¿qué tipo de bautismo era? Porque son dos tipos de bautismos, el bautismo de agua y el bautismo de Jesús, que es el que nosotros practicamos hoy en día, pero lo practicamos como una señal de respuesta a una persona que ha creído y que reconoce que Jesús es su Señor. El bautismo de agua que Juan practicaba era todo aquel que no era judío en esa época, toda persona que no era judía y quería al Dios judío, quería hacerse judío, tenía que bautizarse, tenía que pasar por las aguas de la purificación. Pero lo que es extraordinario en este punto es que Juan comenzó a bautizar a los que ya eran judíos. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo con este mensaje es que tú seas judío no significa que seas salvo. Y tampoco significa que seas pueblo de Dios, como mucha gente lo proclama. Hay gente que dice, los judíos no necesitan salvación. Por supuesto que necesitan ser salvos, igual que nosotros. No hay un evangelio distinto para ellos. El mismo evangelio para ellos es el mismo evangelio para nosotros. Y lo que él estaba haciendo estaba llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Pero qué es el bautismo de Jesús? Es la proclamación. Cuando una persona entiende quién es Cristo en su vida y lo que Él ha hecho,
el bautismo es una señal de proclamación, de decir que Jesús es mi Señor. Es una forma también de dejar la vieja naturaleza y nacer a una nueva, a la que Jesús nos ha llamado. Ahora, Juan proclama a Jesús como el Cordero de Dios. Y esto es importante que nosotros podamos entender. Diga conmigo, Cordero de Dios. Cordero. Ahora, ¿qué significa que Él es el Cordero de Dios? Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes no sé si se acuerdan, si lo han leído o lo han visto a través de las películas, Dios los vistió. Ellos se vistieron, se pusieron hojas, pero Dios les dijo, Dios los vistió a ellos, porque ellos pensaron que se habían vestido con su propia justicia, pero Dios los vistió a ellos. Pero para vestirlos los vistió de pieles, tuvo que hacer un sacrificio. Desde Génesis hasta antes de la venida de Jesucristo, incluso cuando Él estuvo aquí, la única manera en que el hombre podía acercarse a Dios era por medio de un sacrificio de un cordero. O sea, si una persona quería acercarse a Dios, tenía que acercarse poniendo el sacrificio de un cordero, la sangre inocente de un cordero por un culpable, que es esa persona. Y cada persona, año tras año, porque así era, ellos tenían, de acuerdo a la ley, tenían la obligación de criar un cordero en su casa, darle lo mejor a ese cordero. Y ese cordero iba creciendo y al año tenía que ser sacrificado. Y cada persona o cada familia traía un cordero. Mi apellido es Soberón. Este es el cordero de la familia Soberón. ¿Cuál es su apellido? Digamos, López. Este es el cordero de la familia López. Este es el cordero de la familia Trevor. No sé si me dejo entender. Cada familia de año a año traía el cordero de la familia Bernstein. Y cada uno traía su cordero. ¿Están conmigo, verdad? Pero traía por familia. Y lo interesante que va a ocurrir acá es que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué es lo que dijo? He aquí el cordero de... Es decir, es el cordero de la familia de Dios. O sea, el cordero que iba a ser sacrificado por la familia de Dios. En el Antiguo Testamento, cada cordero era sacrificado por una familia, para el beneficio de una familia. Y ahora, Dios está trayendo su cordero para ser sacrificado para su familia. ¿Pero quién es su familia? Todos aquellos que escuchan el Evangelio y responden al llamado son la familia de Dios. Es decir, Jesús vino para ser sacrificado para la familia de Dios. ¿Pero quién es la familia de Dios? Todo aquel que escucha este Evangelio y responde al llamado de Dios. Por eso es que dice, he aquí el Cordero de Dios. Lo que está diciendo, este es el Cordero de la familia de Dios que quita el pecado del mundo. Ese título nos lleva a Isaías 53:7, otra profecía 700 años antes de Cristo, o sea, para nuestro tiempo 2700 años antes, donde se profetizó que un cordero manso sería llevado al sacrificio. Jesús es el sacrificio para quitar el pecado y la condenación eterna. Por eso es que Isaías 53:6 y 7 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, nosotros, nuestra naturaleza es corrupta, nos desviamos fácilmente, nos corrompemos. El problema del hombre es el hombre. Yo nací en un barrio, como no sé cómo se dice acá, pero en Perú decimos un barrio picante, un barrio peligroso, un barrio donde las papas queman, ¿no? Donde los cuchillos bailan. No sé si esas expresiones se entienden aquí. Perdonen si no soy claro, pero
nací en un barrio difícil, que se llama Barrios Altos, y altos, pero bien bravos. ¿Y por qué menciono esto, lo del barrio? Porque siempre el consejo de la mamá, el consejo de la abuela era, cuidadito con quien te juntas, ¿no? Y siempre tenían este dicho, porque una manzana podrida podría a las demás. Y pareciera que eso es cierto, y lo es. Tú pones una manzana podrida en medio de manzanas que están sanas, ¿y qué va a pasar? Va a podrir a las demás. Pero si tú pones las manzanas solas y no las tocas, dime si no se van a podrir. Porque la corrupción no es externa, la corrupción es de adentro hacia afuera. Y Jesús lo enseñó claramente. Entonces la manzana podrida, sí, es verdad que pudre a las demás, pero si tú dejas una manzana sola, por más linda que se vea, por más que vaya a la iglesia, por más que sea una persona correcta, aparentemente la corrupción está dentro de esa persona. Por eso es que necesita ser rescatado por Dios. Angustiado y afligido él, no abrió su boca. Estamos hablando del Cordero que fue entregado. Como Cordero fue llevado al matadero. Está hablando de Cristo. 700 años antes. Y como oveja delante de su trasquilador se enmudeció y no abrió la boca. Hermanos, Dios mismo se hizo hombre. Por eso es que en Juan 1:30 dice, y este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Estamos hablando de Cristo. Cristo, como lo hemos visto en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Estamos hablando de la preexistencia de Dios. Y yo no le conocía. Ahí está Juan confesando que él no sabía quién iba a ser el Cristo, pero Dios le había dicho, tú no te preocupes, tú anda nomás que en el camino lo vas a conocer. Y es lo mismo que pasa hoy en nuestro tiempo. Tú no sabes por dónde vas. De repente alguien te invita, alguien te dice, oye, vamos a hacer esto, pero Dios está tan interesado en ti que Él es el que se va a encargar de alcanzarte, alcanzar tu vida, porque Él te ama, como lo hace con cada uno de nosotros. Y dice, yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, estamos hablando de Dios mismo, que le dijo a él, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Cada persona, después de escuchar el Evangelio, el llamado que Dios tiene para cada persona es que lo siga. Después de escuchar el Evangelio, el llamado es seguir a Jesús. Dice en Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos, dice, de sus discípulos. O sea, estamos hablando de Juan el Bautista. Él tenía discípulos. Muchos no entienden esto, pero a veces nosotros cuando pensamos en los discípulos, pensamos en los discípulos de Cristo solamente. Pero Jesús no era visto en su época como el Hijo de Dios. Aunque Él era el Hijo de Dios, Él era visto como un rabino. ¿Qué es un rabino? Es un maestro que enseña las Escrituras. Pero ¿cuál era la característica de los rabinos? Que eran elitistas. Los rabinos ya separaban a sus pupilos, es decir, a sus discípulos futuros. Y hablaba, por ejemplo, por si acaso, tus hijos van a ser mis discípulos, ¿ya? Y tus otros hijos, y hacían trato entre ellos, pero todo se mantenía dentro de una élite. Y ellos tenían reglas tan claras entre ellos, reglas de hombres, que una persona del vulgo, como Pedro, como Mateo, que era considerado un apestado social porque era cobrador de impuestos, era considerado un traidor. Ellos eran considerados gente tan indigna que ni siquiera eran dignos de salvación ante los ojos de los judíos.
Pero los discípulos que el Señor Jesús comenzó a llamar, todos eran pecadores. No eran vistos como la gente buena, eran justamente vistos como aquellos que eran lo peor. Lo peor de la sociedad, Él comenzó a coger. Para a partir de allí, levantar un legado, levantar un discipulado. ¿Qué fue lo que Él hizo? Y dice que estos discípulos de Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Está hablando Juan. Le oyeron hablar los dos discípulos, o sea, los discípulos de Juan. ¿Y qué dice que hicieron? Le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? O sea, Jesús es intencional en lo que hace. Diga conmigo: intencional. Hermanos, cuando ustedes lean las Escrituras, y acá lo vamos a ver vez tras vez, Jesús nunca hizo nada casual. Todo fue intencional. Es intencional en lo que Él hace. ¿Y por qué Él es intencional? Porque Él quiere que el hombre le conozca. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Es decir, que traducido es el Cristo. Hemos hallado a aquel de quien todas las profecías hablan. O sea, se emocionaron. Hemos encontrado a aquel que toda la Escritura habla. Lo hemos encontrado. Sabemos ya quién es. Y estamos con Él. Imagínate la emoción que ellos tenían de lo que estaba ocurriendo ahí. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? O piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, otro discípulo que estaba buscando respuestas, como mucha gente hoy en día está buscando respuestas a su vida, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, comenzaron a correrse la voz de que el Mesías estaba entre ellos. Natanael le dijo: de Nazaret, porque Natanael era alguien que conocía las Escrituras también. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? O sea, él comenzó a revisar la historia, ¿no? De Nazaret nunca salió nada bueno. ¿Puede salir algo bueno? Es como que digan: oye, de Barrios Altos, oye, de La Victoria, o no sé, tu barrio, ¿no? Mi barrio, no sé, si quizás algunos no nacieron en barrio, pero perdonen por eso. Pero le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercó, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Parece una adulación lo que está haciendo, ¿verdad? Parece que lo está adulando. Y observen estas palabras. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Imagínate, con esa... Voy a ponerlo como probablemente él se lo dijo, ¿no? ¿De dónde me conoces? Y observen la respuesta que Jesús le dice, que le da. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Algunos quizás no entienden la connotación que tienen estas palabras, pero cuando una persona está queriendo conocer la verdad y queriendo buscando a Dios con todo su corazón, o teniendo una conversación privada con Dios, y digamos, voy a ponerlo de esta forma, digamos que tú estuviste en tu cuarto encerrado y estuviste ahí conversando con Dios, y que solo tú y Dios conocen ese lugar y conocen ese momento. No sé si me entienden. O sea, es algo muy personal, es tú y Dios. Y Jesús le estaba diciendo que Él estaba allí. O sea, ¿con quién estaba hablando?
¿Con quién estaba hablando Natanael cuando él estaba orando, cuando estaba en privado? ¿Con quién estaba hablando? Él estaba hablando con Dios, él estaba hablando con Dios. Pero Jesús le dice que él estaba ahí. Observen la reacción automática. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No sé si me entienden. ¿Por qué lo reconoce? No lo reconoce porque lo conozca, lo reconoce porque él tiene una relación con Dios y él está viendo la respuesta automática. Solamente él y Dios sabían lo que había ocurrido debajo de la higuera, de una manera muy íntima, de una manera personal. Y hermanos, el mismo Dios que trabaja con estos hombres es el mismo Dios que está trabajando hoy en día con todos aquellos a quien Él está llamando. Y a mí me emociona porque esto es extraordinario. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, cuando uno escucha la palabra de Dios y sabe y reconoce que Dios te está llamando, debemos responder al llamado. ¿Qué hizo Natanael? Respondió al llamado. ¿Qué hicieron los otros como Felipe y los otros discípulos? ¿Qué hicieron? Respondieron al llamado. Por eso es que Jesús dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se refiere? Porque muchos piensan que solamente Jesús vino por los judíos. No, Él vino por un pueblo más grande que los judíos. Y nosotros somos esas ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son del pueblo judío. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, dice. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, Jesucristo es el único camino que Dios ha preparado para que el hombre pueda no solamente conocerle a Él, sino que el hombre pueda alcanzar salvación, vida eterna. Por eso es que Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los que creen en Él tienen vida eterna, pero el que no cree en Él está condenado. Por eso es que Juan 3:16 nos da ese testimonio: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esta palabra es la verdad. Lo que el mundo te dice, que no hay nada allá afuera, que después de la muerte no hay nada, eso es mentira. No te dejes engañar, no nos dejemos engañar por lo que este mundo nos dice, porque este mundo es anticristo, es antidios. Y ellos, el propósito del mundo es desviarte de Él. No quiere que tú conozcas la verdad. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, así de simple, no tiene la vida. Hermanos, a través de este evangelio que estamos explorando juntos, se nos muestra claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a pesar del pecado y la condenación con la que cada uno de nosotros hemos nacido, hay esperanza en Cristo para la salvación y para la vida eterna. ¿Amén? Hay muchas personas alrededor tuyo que no conocen, que no saben lo que tú ahora sabes. Lo que escuchar el evangelio es un privilegio. Es un privilegio. Que tú escuches el evangelio y que lo puedas comprender, y es nuestro deseo, es en nuestro corazón, que esto te deje con ganas de querer más, de querer conocer más. ¿Amén? Vamos a orar. Padre.